El 15 de marzo de 2013, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó en Cali el lanzamiento del proyecto de construcción de la nueva vía Mulaló-Lobo Guerrero. En estas fotografías de la jornada de lanzamiento podemos ver al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, haciendo la presentación del proyecto. Es el mismo que tiempo después fue destituido e inhabilitado por irregularidades en la Ruta del Sol, mismo entramado en el que estuvieron involucrados los Sarmiento Angulo. Continuando con la obra de Mulaló, en este mapa podemos ver cómo el proyecto supuestamente iba a brindar una mejor conectividad en el Valle del Cauca, convirtiéndose en un puente importante entre Buenaventura y Cali. Según la ANI, la autopista tendría 9 túneles que suman 12 kilómetros de recorrido y 32 obras entre puentes, pontones y viaductos. La inversión aproximada era de 1.47 billones y la obra estaría lista solo en 5 años. Pretendía generar en su etapa de construcción más de 1000 empleos directos y ya finalizado ahorros de 1 hora y de 52 kilómetros de distancia. Mejor dicho, se ofrecieron tantos beneficios que incluso el presidente de la ANI visitó a el diario El País como parte de la jornada de lanzamiento. El proyecto sonaba tan atractivo que varias compañías mostraron su interés en esta construcción. 16 interesados llegaron desde España, Italia, Israel, India, Ecuador, Perú, Brasil, Austria, México y Uruguay, los cuales pasaron a un proceso de preselección para elegir a 10 preclasificados, aunque cabe mencionar que en la extensa lista estaban la constructora de Hidroituango con Concreto y Odebrecht. Recordemos que el escándalo de corrupción de Odebrecht, según datos de la Fiscalía, se reveló después de 2016 y apenas en 2017 la Cámara Colombiana de Infraestructura expulsó a Odebrecht del gremio. Por tanto, cuando se preseleccionaron a las 10 constructoras para la vía Mulaló-Lobo Guerrero, supuestamente nadie sabía sobre la corrupción de la compañía, así que también fue preseleccionada el 27 de junio de 2013. Al final, el proyecto se le entregó a Covimar, una empresa de Corfi colombiana, entidad del grupo aval de Sarmiento Angulo. Lo atractivo para Sarmiento es que en una carretera de solo 32 kilómetros iba a poder meter un peaje en un contrato que se iría hasta 2044. Por eso, feliz, Sarmiento Angulo firmó el contrato 001 del 22 de enero de 2015, pero para el 2021 las dos orillas tituló que Sarmiento Angulo se fue a pleito para zafarse de la 4G Mulaló-Lobo Guerrero, cosa que no entendemos, ya que en 2014 Vargas Lleras salía en un titular que decía que un nuevo país se construye con el progreso del Valle del Cauca. Incluso el día de la firma del contrato estaba Vargas Lleras al lado de Sarmiento Angulo en calidad de testigo. Para 2024 lo que pedía el concesionario de Sarmiento era aumentar los recursos, pero la nación no está de acuerdo y quiere hacer una liquidación, o sea que los de Sarmiento firmaron un contrato por 1.5 billones para más adelante pedir más plata. ¡Qué gran negocio! El concesionario, en un comunicado de prensa, alega que por razones fuera de su control ha sido imposible continuar con la ejecución del contrato. Además, que en estudios hechos en el gobierno de Duque se demostró que era necesario que la ANI aportara más recursos, aunque el mismo gobierno en 2022 le dijo que era imposible. En fin, ya estamos en 2025 y nada, que se termina una carretera de solo 32 kilómetros, por lo que Alfredo Mondragón escribió: entre Vargas Lleras y Sarmiento Angulo engañaron a Buenaventura. En 2013 Lleras prometió la vía Mulaló-Lobo Guerrero y en 2015 empresas de Sarmiento Angulo firmaron el contrato para su construcción. Hoy no han construido ni un solo kilómetro. Entre Vargas Lleras y Sarmiento Angulo engañaron a Buenaventura. En el 2013 comenzó el programa de vías de cuarta generación en Colombia. Vargas Lleras lo utilizó como plataforma política. A Buenaventura le prometieron la vía Mulaló-Lobo Guerrero. En 2015 la Agencia Nacional de Infraestructura, la ANI, firmó el contrato con Covimar SAS, sociedad conformada por empresas de Sarmiento Angulo. El acuerdo establecía la construcción de 32 kilómetros por 1.5 billones de pesos. Hoy, 10 años después, no se ha construido ni un solo kilómetro. Ni Vargas Lleras, quien hizo la promesa, ni Sarmiento Angulo, cuya empresa firmó el contrato
contrato, ninguno cumplieron. Un engaño a Buenaventura. Actualmente Covimar SAS busca deshacer el contrato y evadir su responsabilidad. Primero argumentaron que no tenían licencia ambiental. Cuando se la concedieron, alegaron inviabilidad financiera. Y hay parqueados 2 billones de pesos del encargo fiduciario del Estado en manos de privados, generándoles rendimientos financieros. Pero ¿saben qué es lo peor? Si el tribunal le da la razón a las empresas de Sarmiento Angulo, el país deberá pagar más de 700.000 millones de pesos sin recibir ni un solo kilómetro de vía construida. Qué engaño el de Vargas Lleras y Sarmiento Angulo al pueblo. En nombre del pueblo vallecaucano exigimos que cumplan con lo que prometieron. Visitamos la librería de anuncios de Facebook para buscar por nuestra cuenta quiénes son los que están gaste y gaste plata en publicidad. Para iniciar nos fijamos en las cuentas de Miguel Uribe de Facebook e Instagram. En Facebook ha logrado 192.000 seguidores, pero el señor le ha metido bastante fuerte a la publicidad. En solo 7 días se ha gastado 7.352.000 pesos, o sea más de 1 millón de pesos diarios. Solo en un mes se gastó 53 millones, o sea más de su sueldo mensual. Para gastarse tanto dinero nos bombardeó por un mes con 154 anuncios, o sea unos 5 por día. En resumen, el señor se gastó desde el 4 de marzo de 2020 hasta el 30 de marzo de 2025 504 millones de pesos, y para gastarse bien todo ese dinero ha enfocado su publicidad teniendo en cuenta los siguientes datos demográficos, intereses y comportamientos: periodismo, temas de actualidad, RCN, El Tiempo, Caracol, Blue Radio, policías y negocios. ¿Y qué tanto es lo que publica Miguel Uribe? Pues publicaciones como esta, en donde escribe: Gustavo Petro le entregó el país a los bandidos, nosotros vamos a recuperar la seguridad. El señor se ha gastado hasta 1 millón de pesos para que lo vean unas 200.000 personas, y los temas en estas propagandas son un claro mensaje de camino a la presidencia, una evidente campaña política. Lo mismo sucede con una señora que quedó desempleada y la verdad no sabemos cuánto le dieron de liquidación, cuánto había ahorrado o si alguien la está patrocinando. Es que en publicidad se ha gastado una millonada. La señora solo en 7 días se gastó casi 60 millones de pesos. El último mes se gastó 143 millones, bombardeándonos con 133 anuncios, o sea 4.4 diarios. La estrategia es similar a la de Miguel Uribe, enfocándose en personas con intereses en El Tiempo, Caracol, RCN y negocios, pero además agregó ministerios, bancos, padres, profesores, cementeras, Ecopetrol y el sector construcción, temas bastante ligados a la política. La señora ha pagado hasta 1 millón de pesos para hablar de Petro y claramente ha pagado publicidad para que escuchen sus supuestas propuestas, lo que significa que ya está en campaña, por lo que nos preguntamos si todo este dinero va a reportarlo o dirá que solo fue un gasto personal. Eso sí, la publicidad, como mencionamos anteriormente, tiene nombre propio: Gustavo Petro, como aquí, en donde se gastó otros 800.000 pesos hablando de Petro, Petro y Petro. En fin, según el informe de anuncios de la biblioteca de Meta, las cuentas que más han gastado plata en publicidad en los últimos meses han sido Vicky Dávila con 214 millones y 351 anuncios, la Gobernación del Valle con 91 millones y 35 anuncios, Miguel Uribe con 82 millones y 175 anuncios, Vargas Lleras con 57 millones y 193 anuncios, Colombia al Día con 51 millones y 127 anuncios, y la alcaldía de Bogotá de Galán con 47 millones y 115 anuncios. Un poco más abajo vemos a Alejandro Char, al Centro Democrático, a la alcaldía de Medellín y a David Luna. Sin embargo, están muy lejos de Vicky Dávila y Miguel Uribe, quienes parece que solo pagando y hablando de Petro pueden ser escuchados. Por eso, desde la Radio Nacional de Colombia se compartieron estas palabras.
preguntas. Yo quiero preguntarle a Daniel Briceño si tiene los pantalones y los cojones de denunciar a Miguel Uribe Turbay por invertir en una campaña que no debería ser todavía. Entonces yo quiero preguntarle a Daniel Briceño si tiene los pantalones y si tiene los cojones de denunciar a Miguel Uribe Turbay y que nos diga de dónde está sacando 500 millones de pesos para invertir en una campaña que no debería de ser todavía. Hay que acabarle también la majadería a estos berracos que posan ahí de justicieros y al final son una maraña corruptos nomás. Perdóname, Wally. No. Me van a echar, pero me voy como tiene que ser. Claramente algo pasa respecto a estas campañas y hay una cosa particular con Miguel Uribe. ¿Más? Y es que cada vez que ha estado en campaña, su campaña ha sido desproporcionadamente de recursos. Es decir, cuando él se lanza a la alcaldía de Bogotá, después de haber sido el secretario de gobierno de Peñalosa, lo primero que hace es sacar una portada en el periódico El Tiempo, que una portada en El Tiempo vale aproximadamente entre 110 y 120 millones de pesos. Estás muy informado vos, me gusta. Entonces lo que uno siempre pregunta es de dónde saca la plata Miguel Uribe, porque además la otra vez llegan y le preguntan, el director de La Silla Vacía, Daniel Pacheco, llega y le pregunta a Miguel Uribe, están hablando de un tema y entonces Miguel Uribe dice que la clase media se gana entre 20 y 40 millones de pesos al mes. Usted no entiende, ¿no? o sea, si Miguel Uribe dice que la clase media se gana entre 20 y 40 millones al mes, entonces ¿cuánto se gana Miguel Uribe? No solamente del Congreso, ¿qué otros negocios tiene Miguel Uribe, no? Ahí dejo el signo de interrogación, que es difícil. Porque que el hijo de la FURI, de una copartidaria de su partido, de una precandidata que está en el mismo grupo de precandidatos que él, salga con una acusación de estas, es porque eso se habla en el comedor de la casa, en la cena, ¿no? Se están hablando José Félix, María Fernanda Cabal y Juan José de cómo se llevan las campañas y de repente sale la conversación y seguramente Mafe o quién sabe quién dice, no, es que Miguel Uribe está gastando 500 al mes, ¿cómo no le va a ir bien en los foros del Centro Democrático? Sí, claro. Entonces, delicado que esto lo diga un hijo de una copartidaria. La Ley 1122 de 2007, en su capítulo 3, habla del financiamiento del sistema de salud. Allí se estableció que la cotización al régimen contributivo sería del 12,5% del salario, estando a cargo del empleador un 8,5% y del empleado un 4%, por lo que entendemos que de nuestro sueldo sale un interesante porcentaje para financiar al sistema, unos 56.940 pesos mensuales si el salario de vengado es el mínimo. Cada empresa o trabajador independiente debe afiliarse al sistema por medio del formato único de afiliación, en donde el empleado elegirá a qué EPS quiere pertenecer. Hasta el 31 de julio de 2024, el listado de EPS vigentes era solo de 29 y solo 15 se encuentran en el régimen contributivo, o sea, el régimen al que pertenecen todos los trabajadores, puesto que a este se pertenece cuando el empleador y el empleado pagan. Cuando la persona no tiene capacidad de pago para hacer los aportes en el régimen contributivo, se hace acreedor de pertenecer al régimen subsidiado, los cuales ingresan a este régimen casi automáticamente gracias a una metodología del gobierno que hace cruces con varias bases de datos. ¿Qué significa esto? Pues que el gobierno puede decir en el papel que su cobertura en el régimen subsidiado es del 99%, aunque en realidad muchas de estas personas no utilicen algún servicio de salud. Ahora ya sabemos que debemos estar afiliados a una de estas 29 EPS, quienes se encargarán de garantizar nuestro buen estado de salud, pero hay un pequeño gran problema. En realidad, el listado que estás viendo en pantalla es de EPS que han sido revocadas o liquidadas, por lo que pudimos habernos afiliado a una empresa más enferma que nosotros. De acuerdo a la resolución de liquidación de Coomeva, la entidad tenía incumplimientos en varios componentes técnicos científicos y más tarde incluso se ordenó limitar su capacidad de realizar nuevas afiliaciones. Para 2018 no tenía reservas técnicas, tenía malos tiempos de espera para entrega de medicamentos, entregaba fórmulas incompletas o demoradas, pero ese problema que alguna vez tuvo Coomeva solo tuvo un responsable,
Comeva. Sin embargo, con Petro en la presidencia, el culpable es Petro. Más tarde, la EPS presentó mejoras en algunos indicadores, pero no logró superar todos los hallazgos que dieron origen a la medida de vigilancia especial. El 30 de abril de 2021, Comeva debía en impuestos una suma de 373.054 millones. A sus empleados les debía 11.872 millones, entre nóminas, liquidaciones, vacaciones y primas. Eso a pesar de que a una de sus cuentas ingresaban más de 95.000 millones mensuales. A 31 de julio de 2021, Comeva presentaba un nivel de endeudamiento de 1.56 veces el valor de los activos, un capital de trabajo negativo de menos 801.000 millones, un índice de solvencia de menos 486.000 millones, pérdidas acumuladas por menos 81.000 millones, un déficit de patrimonio de menos 743.000 millones y una siniestralidad total de 100,61%. Por eso las acciones de inspección y vigilancia entre 2019 y 2021 arrojaron como resultado que no prestó buenos servicios de salud y que ni siquiera contaba con contratos para la dispensación de medicamentos. Eso significa que los afiliados de Comeva, a los cuales se les descontaba su 4% mensual para salud, recibían a cambio inoportunidad en los servicios, en los medicamentos, en el transporte e incluso en las órdenes de tutela. Ahora pensemos en algo: si Comeva necesitaba recuperarse financieramente, ¿cómo creen que iba a hacerlo? Pues claramente reduciendo sus costos y gastos, pues el gobierno igual le gira a cada EPS lo que le corresponde por cada afiliado con la UPC, por lo que las EPS, para generar más utilidades por una cuestión matemática, pueden reducir los costos para la atención de los usuarios. Vamos a analizarlo mejor. Estos son los estados financieros de Salud Total. Esta empresa no tiene pérdidas sino millonarias utilidades. ¿Y cómo lo logra? Pues haciendo que sus costos de prestación de servicio sean menores que sus ingresos. ¿Y cómo se hace eso? Pues la respuesta está en los límites que ponen las propias EPS, como por ejemplo un solo doctor para 60 pacientes y por tanto la entrega de fichos a solo 20, entrega incompleta de medicamentos, citas con especialistas que tardan meses o la no entrega de medicamentos de alto costo, los cuales los usuarios tienen que comprar por su cuenta. En resumen, la negación de los servicios se convierte en más ganancia para las EPS. Por eso esto dijo el representante Alejandro Ocampo: este es el clamor de miles de colombianos que entienden que el sistema de salud necesita ser reformado, que la atención debe de mejorar y solo se logrará implementando iniciativas como la reforma a la salud. Sí a la reforma, más salud, menos corrupción. Les cuento rápido, yo vivo en Santander, Puente Nacional, 4 horas de acá. Ayer vine, no había sistema. Hoy vengo, me dan el 120 hace 2 horas, van en el 81. Es decir, aquí no hay forma de que nos den un buen servicio. ¿Ustedes saben por qué está pasando esto? Esto está sucediendo por lo que se ha venido denunciando. La plata de todos nosotros, la gira del gobierno a las EPS, incluida Salud Total, son 82 billones de pesos en el año. Esos son 7 billones mensuales. ¿Qué hacen con ese dinero? Ese dinero se lo están dilapidando, se lo están robando. Por eso la atención es tan mala. Escúchenme. El gobierno presentó la reforma a la salud y han visto en el Congreso a los congresistas ausentándose cuando se va a votar. ¿Cuáles son esos congresistas? Averígüenlo. Pero esta plata que nosotros pagamos van a patrocinar esas campañas políticas para que nos se ausenten y no voten la reforma a la salud. Esa reforma a la salud nos conviene a todos, pero nos están robando nuestro dinero. No solo Salud Total, todas las EPS les dan plata a los políticos para que vayan allá a torpedear. Si no fuera así, todas estas personas que trabajan en Salud Total tendrían salarios más dignos. Buenos salarios tendrían, pero no nos quieren porque se la roban. Y nosotros aquí, como lo ven, por fortuna, mi hija vive aquí en Bogotá y no pago hotel, pero yo vivo en Puente Nacional Santander y les pido a ustedes, ojo con lo que nos están haciendo, la reforma de la salud
hay que apoyarla porque ahí está la solución. La Corte Suprema de Justicia absolvió a Pablo Hernán Sierra García del delito de calumnia después de que Álvaro Uribe y su hermano lo denunciaran por haber dicho que el expresidente y Santiago, su hermano, fueron los cofundadores de un grupo paramilitar denominado Bloque Metro. En la audiencia preliminar de 2012, Sierra no aceptó los cargos y tras un juicio de 2 años se anunció un fallo absolutorio, o sea que la justicia declaró a Sierra como no responsable por los hechos imputados. Ahora veamos parte de la entrevista rendida por Sierra al entonces representante a la Cámara Iván Cepeda Castro el 19 de agosto de 2011, entrevista que fue la causante de la denuncia de Uribe. Mi nombre es Pablo Hernán Sierra García, alias Alberto Guerrero, y fui miembro de las autodefensas, inicié en el Bloque Metro y fui comandante del cacique de Caldas, de un grupo que hizo presencia en 18 municipios. Quiero hacer unas declaraciones públicas en lo que tiene que ver con la creación y fundación de lo que se terminó llamando. Para yo contar esta historia, quiero ser postulado a la ley de justicia y paz. Con unos integrantes, unos muchachos que son, como se dice, la vieja guardia que pertenecieron al Bloque Metro desde la época de Aquilo. Hay muchachos que pertenecieron a las compañías de José Luz. Entonces, los comandantes del Bloque Metro, conocidos por todo el mundo, por la opinión pública, fueron J y Odesero. Pero los fundadores y creadores de lo que se terminó llamando documentos son el señor presidente Álvaro Uribe Pérez, Santiago Uribe su hermano, Santiago Gallón, Luis Villegas y Juan Guillermo Villegas. Juan Villegas fue representante de diputado de la Asamblea, y todo esto son polígonos de samuceños y de sus tierras y sus propiedades allá. Los Gallón también son dueños de unas fincas allá, tengo entendido también son socios y algo de la finca Guacharacas. Santiago Gallón. Es socio de los Uribe. La Corte en 2018 anunció que Cepeda denunció a Uribe en la Fiscalía por varios delitos ejecutados por los paramilitares, aportando como pruebas los testimonios de Sierra y de Monsalve. Por tal motivo, Uribe respondió con una denuncia por el delito de abuso de función pública, alegando que no estaba dentro de las funciones del Congreso buscar a internos en las cárceles para implicar a Uribe en delitos y hacerle daño. Según Uribe, Cepeda lo estaba acusando falsamente de los delitos de terrorismo, secuestro y homicidio. Ahora leamos este tuit del expresidente Uribe. Durante mi campaña a la gobernación no se habló de las convivir. Como gobernador electo, el gobierno nacional las anunció en una cumbre a la cual nos convocó. Fue el momento cuando las conocí y las apoyé. Y ahora leamos uno de los relatos de Hernán Sierra. El grupo criminal se creó inicialmente para enfrentar a alias Juan Pablo, comandante del bloque Bernardo López Arroyave, quien había asaltado la hacienda Guacharacas de propiedad de los Uribe Vélez, quemando su casa principal y robado cerca de 600 reses y varios caballos y mulares de paso fino. En desarrollo de este propósito y el de recuperar el ganado robado y con el apoyo de la Convivir, el Cóndor que presidía Luis Alberto Villegas, los Uribe Vélez ordenaron 2 masacres y asesinatos que ejecutaron los miembros del grupo paramilitar que usó como base la propia hacienda Guacharacas. La Corte resolvió abstenerse de abrir investigación en contra de Iván Cepeda. También se solicitó intensificar las medidas de seguridad de Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Areiza, y se remitieron copias a diferentes autoridades para investigar la presunta participación de Álvaro Uribe en la manipulación de testigos. Por eso, en pleno juicio en contra del expresidente, Iván Cepeda comentó: la base militar y la base política del Bloque Metro, la base militar de las autodefensas del Bloque Metro estuvieron en el corregimiento de Cristales y la base política en la gobernación de Antioquia. Pablo Hernán Sierra. Además, Cepeda agregó la metida de patas del abogado Lombana, haciendo una pregunta de la que después se arrepintió y no quiso ni siquiera escuchar la respuesta. ¿Usted conoce a Álvaro Uribe, señor Sierra? Sí, claro. ¿Cómo lo va a conocer? ¿Ah? ¿Pero lo conoce personalmente? 2 veces lo vi personalmente. En una, en el año 95, después de que yo fui candidato a la alcaldía de Santo Domingo, 13 votos.
en un almuerzo en el restaurante Los Recuerdos en la avenida Colombia, Medellín, pero eso no tiene presentación hablar más de eso. Y la En segunda esa vez que época lo usted vi, era candidato a la alcaldía, señor sí, Sierra. eso cuando eso no había paramilitarismo, ni él tenía que ver con todavía no habían surgido el bloque metro, ni yo estaba en la autodefensa tampoco. Su señoría, ese es y en mi negocio. La defensa, no tengo más preguntas, muchas gracias. Y lo volví a ver en el 9 del domingo. Señoría, no 9 de tiene febrero, ningún sentido, ya quisiera solicitarle que cumplamos los rigores procesales de la Doctor, audiencia. le está respondiendo su pregunta que si lo conocía personalmente. La pregunta es clarísima y contestó. Si quieren un discurso de una persona contra el defendido, que es totalmente violatorio de las normas procesales, pues sigamos, señor Sierra, y lo escuchamos. Pero me parece que hay que hable. mínimamente Perdón, doctor Lombana, no hay necesidad que sea grosero con la Administración de Justicia. Usted le hizo una pregunta y él estaba respondiendo. No yo no tengo por qué intervenir y tratar de callar al testigo cuando le está respondiendo su pregunta. No es así, pero pues evidentemente nos estamos dando que yo hice una pregunta, él la contestó. Cuando digo que he terminado mi interrogatorio, el testigo echa un discurso que no tiene ningún fundamento. Como cuando le dije en la ocasión pasada, señoría, lo digo con profundo y sincero respeto, que la presentación del entonces fiscal no dijo presunto ni eventual, porque me tomé la molestia de revisar el audio varias veces y esa palabra no existe. Pero yo me callé precisamente por respeto a la Administración de Justicia, el que conservaré en todas mis audiencias, señora juez. La estructura de un juicio oral contiene varias etapas, como la audiencia de formulación de acusación. El escrito de acusación debe contener, entre otros, los hechos jurídicamente relevantes, y a ese escrito deben anexarse los hechos que no requieran pruebas anticipadas, relación de testigos y peritos, los elementos materiales probatorios, los elementos favorables al acusado y las declaraciones. Dentro de la audiencia preparatoria, los sujetos procesales deben tener en cuenta la pertinencia y admisibilidad de las pruebas que pretenden solicitar, y con ello en la audiencia de juicio oral se podrán hablar de las evidencias demostrativas, como por ejemplo grabaciones de sonido o video, como las presentadas en el juicio de Álvaro Uribe. Entonces lo que yo le quería decir es que usted me tiene que hacer es pasarse para el lado del señor, que el señor lo va a tener aquí en cuenta después cuando está presidente a lo que sea. La izquierda va para abajo como un feo, mano. La izquierda, el pobre le va a echarle en la olla, porque ni Petro ni nadie, van de para atrás. En las grabaciones telefónicas, los testigos podrán dar testimonio de los números de teléfonos marcados, quién los estaba utilizando, la voz del individuo, condiciones y calificación de las grabadoras utilizadas, cadena de custodia de la cinta obtenida, identificación de las voces en la cinta y la razón de ese conocimiento, como por ejemplo las grabaciones conseguidas entre Álvaro Uribe y Cadena. Pero presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor. Es una acción de revisión ante la corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer es... No, es que un recurso jurídico, hay que adelantarlo. ¿Está en el Congreso? Todavía entrando al Congreso, sí señor. Presidente, usted tendría, yo creo que 5 minutos, y personalmente les pongo una situación, o se la adelanto por acá. Échemela, doctor Bien, échemela, doctor Bien. Presidente, el tema es el siguiente. El testigo Monsalve me dice, a través de su esposa, que él ya tiene el documento listo, con temas muy puntuales referente al senador Cepeda. Otro elemento probatorio es una lista hecha al tiempo del evento, lo que puede convertirse en un escrito de pasada memoria, o sea, un documento que puede ser introducido como sustituto de la memoria del testigo. Para ejemplificarlo, usaremos este cuaderno con información bastante comprometedora, según palabras de Carlos Enrique Vélez, un testigo en el juicio Uribe. Pero, mire los giros. Estos son los giros. Y estos. Los giros de cadena. De ahí hay fotos que yo le estoy mostrando al PJ, todas las evidencias que me dañaron. Esta es la agenda
que yo siempre he guardado todo, lo de Uribe, todo lo concerniente al proceso, todo es... Sin embargo, a pesar de estas pruebas, con vallas publicitarias han intentado demostrar que Uribe es inocente. A pesar de ello, ni siquiera en las calles las vallas ganan esta batalla publicitaria, pues las personas terminan destruyendo ese relato. Y ahora con esta nueva valla publicitaria que dice se les cayó el complot, pretenden que Uribe salga inocente del juicio, pero el chiste es que la valla la puso el Centro Democrático, más concretamente el presidente del Consejo de Medellín, Sebastián López. Eso sí, la valla está tan mal redactada y vacía que el señor nunca explicó de qué se trata el supuesto complot y cómo fue que se cayó ese supuesto complot. El montaje se les cayó. El juicio contra Uribe no es solamente contra él, no es solamente el juicio a un partido, es el juicio a toda una nación, a lo que él representa, a lo que él logró, a las tesis que nosotros representamos, la tesis de la libertad, la tesis de la seguridad, del trabajo, de las empresas, de la academia, de las universidades, de que aquí se sale adelante es trabajando y que la seguridad y la paz en este país no la dan son las fuerzas militares y de policía. Todo lo que viene haciendo la izquierda y Gustavo Petro contra él en este juicio es contra todos nosotros. Tenemos que estar unidos, acompañándolo y defendiéndolo, porque hoy Álvaro Uribe es la esperanza nuevamente de Colombia, nuestras tesis y nuestro partido. Adelante, presidente, que estamos con usted. Semana recogió la valla y armó un titular que dice se les cayó el complot. Cualquiera que lo leyera creería que pasó algo importante en el juicio y Uribe de alguna forma demostró su inocencia, pero no, lo único que contaron es que el Centro Democrático instaló unas vallas que dicen se cayó el complot, pero ni siquiera Semana pudo explicar cómo es que se cayó el supuesto complot, por lo que Iván Cepeda escribió, titular de prensa: en Medellín fue instalada este sábado una valla en defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Los seguidores de Uribe tienen que pagar publicidad para intentar convencerse y convencer a la opinión de una mentira. Ni el juicio se gana con vallas publicitarias ni con prescripción del proceso, se gana con pruebas y argumentos jurídicos, algo que no tiene el acusado, y eso es lo que en realidad se está probando. Por eso al Centro Democrático le recomendamos llevar la valla al juzgado para ver si por lo menos se puede presentar como prueba y tener algún efecto en el juicio. Sebastián López dijo que Uribe era inocente, por eso también lo invitamos a que sea testigo en el juicio y dé su testimonio.